El lamento en la noche. Había escuchado historias de la Llorona desde que era pequeño. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, algo para evitar que saliéramos de noche. Pero una cosa es escuchar sobre ella y otra muy distinta es oír su llanto. Todo comenzó una noche en la que estábamos de campamento cerca del río. Mis amigos y yo habíamos decidido pasar el fin de semana en un lugar apartado, lejos del bullicio de la ciudad. Nos gustaba la aventura y las historias de terror que contábamos al anochecer siempre parecían hacer las noches más emocionantes. Esa noche, en particular, el aire estaba denso, cargado de una extraña sensación. Mientras nos sentábamos alrededor del fuego, uno de mis amigos empezó a contar la leyenda de la Llorona. Nos relató cómo, hace siglos, una mujer, desesperada, al ser abandonada por su esposo, había ahogado a sus propios hijos en un arranque de locura. Al darse cuenta de lo que había hecho, fue consumida por la culpa y se arrojó al río, condenándose a vagar eternamente en busca de sus hijos, llorando en la noche. Reímos nerviosamente. Las historias siempre sonaban menos aterradoras cuando estabas rodeado de amigos y bajo la luz de una fogata. Pero esa noche fue diferente. El viento comenzó a soplar más fuerte y el fuego parpadeaba como si algo intentara apagarlo. Fue entonces cuando escuchamos el primer susurro, un sonido débil arrastrado por el viento, casi imperceptible. Pensamos que era nuestra imaginación o quizá un animal a lo lejos. Pero el sonido volvió, esta vez más fuerte, un lamento suave, casi como el sollozo de una mujer. Nos miramos entre nosotros, esperando que alguien lo mencionara primero. Nadie lo hizo. Decidimos ignorarlo y continuamos hablando, pero no pudimos evitar que el ambiente se tornara cada vez más tenso. El lamento persistió y a medida que avanzaba la noche se hacía más claro. ¡Ay, mis hijos! La voz rota por el dolor flotaba en el aire. Esta vez todos lo escuchamos. Uno de mis amigos, tratando de mantener la calma, sugirió que tal vez era el viento, pero su rostro pálido lo delataba. Él también tenía miedo. Decidimos alejarnos del río, moviéndonos de forma casi instintiva, como si estuviéramos tratando de escapar de algo que no queríamos reconocer. A medida que nos adentrábamos en el bosque, el llanto se hacía más fuerte. ¡Ay, mis hijos! Era más cercano, más desgarrador. Sentimos que no podíamos escapar. El aire estaba helado y una neblina comenzó a cubrir el suelo, envolviendo nuestros pies, haciendo que cada paso se sintiera más pesado. De repente, uno de mis amigos gritó. Al voltear, vi que estaba paralizado, señalando hacia el río, y ahí, entre los árboles y la neblina, vimos una figura, una mujer vestida de blanco, su silueta borrosa, como si fuera parte de la niebla misma. El cabello largo y oscuro le caía sobre el rostro, y sus manos estaban extendidas hacia nosotros, temblorosas. ¡Ay, mis hijos! La voz no venía de su boca, sino de todas partes a la vez, como si el viento mismo estuviera gritando. Intentamos correr, pero cada vez que lo hacíamos, el terreno parecía más difícil de atravesar. El bosque se hacía más denso, y aunque no podíamos verla claramente, sentíamos su presencia cerca, siguiéndonos.
El lamento continuaba, cada vez más intenso, como si su dolor se alimentara de nuestro miedo. Finalmente llegamos al auto y salimos de allí tan rápido como pudimos. El llanto desapareció tan pronto como dejamos el río atrás, pero ninguno de nosotros se atrevió a decir una palabra. Sabíamos lo que habíamos visto. Habíamos sentido el dolor de la Llorona y no queríamos hablar de ello. Desde esa noche no he vuelto a acercarme a ningún río después de que cae el sol, porque sé que su lamento sigue ahí, esperando en la oscuridad, y lo peor es que una vez que la escuchas, nunca lo olvidas. Si estás disfrutando el video, apóyame dando like y suscríbete. El lamento en el camino. Nunca fui a creer en leyendas. Las historias sobre fantasmas y seres sobrenaturales siempre me parecieron exageraciones o invenciones para asustar a los niños. Pero lo que vi aquella noche cambió mi vida para siempre. Estaba manejando de vuelta a casa después de visitar a unos amigos en un pequeño pueblo, a varios kilómetros de la ciudad. Era tarde, pasada la medianoche, y el camino estaba desierto. Solo tenía la luz de los faros y la radio para acompañarme. De repente, una niebla espesa comenzó a cubrir la carretera, tan espesa que solo podía ver un par de metros delante de mí. Reduje la velocidad, atento a cualquier cosa que pudiera aparecer en el camino. Mientras me adentraba más en la niebla, un frío extraño se apoderó de mí. No era solo el aire helado, era un frío que se sentía en los huesos, como si algo oscuro y pesado estuviera sobre mí. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era un fallo en la radio, pero no, era algo más, un sonido suave, un sollozo apenas audible que venía de algún lugar en medio de la niebla. Subí el volumen de la radio para distraerme, pero el llanto continuaba, más claro, más cercano. ¡Ay, mis hijos! Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante. Miré a mi alrededor, pero solo podía ver la carretera y la niebla que se arremolinaba en torno a mi auto. Apreté los dientes, diciéndome que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el lamento seguía ahí, y cada vez que resonaba, mi corazón latía más fuerte. No sé por qué, pero apagué la radio, y en ese momento el lamento se hizo insoportable, como si la mujer estuviera justo detrás de mí. ¡Ay, mis hijos! Era un grito desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Aceleré, tratando de salir de esa maldita niebla, pero la carretera parecía interminable. Entonces, algo apareció en el camino, una figura vestida de blanco, de pie, en medio de la carretera, con su cabeza inclinada y su cabello largo cayendo sobre su rostro. Mi corazón se detuvo. Frené bruscamente y el auto se deslizó unos metros antes de detenerse justo frente de ella. Estaba paralizado. No podía apartar la vista de esa figura. Todo en mi interior me gritaba que no hiciera contacto visual, pero había algo en su presencia que me atraía. El lamento resonó una vez más, pero esta vez más bajo, como un susurro. Lentamente, sus manos comenzaron a levantarse hacia mí, temblorosas, casi como si me pidiera ayuda. Fue entonces cuando su rostro emergió de entre el cabello, y lo vi. No eran ojos de una persona normal, eran ojos huecos, vacíos,
llenos de oscuridad. Su boca se abrió en un grito silencioso y pude sentir el dolor puro que emanaba de ella. Sin pensarlo dos veces, puse el auto en marcha y aceleré. Mientras lo hacía, miré por el retrovisor, esperando que la figura desapareciera. Pero no fue así. Estaba allí, corriendo detrás de mí. Sus gritos ahora eran agudos, desesperados, más fuertes que el rugido del motor. Mis hijos. Devuélveme a mis hijos. La niebla comenzó a dispersarse cuando me alejaba y la figura finalmente desapareció, pero el eco de su llanto seguía resonando en mis oídos. No me detuve hasta llegar a mi casa, donde me derrumbé, temblando, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Desde entonces, cada vez que estoy cerca de un río, siento su presencia. A veces en medio de la noche me despierto con el sonido de su llanto, y aunque trato de convencerme de que todo fue una alucinación, no puedo olvidar esos ojos vacíos, ni el dolor en su grito. La Llorona me vio, y sé que nunca olvidaré su lamento. Si estás disfrutando el video, apóyame dando like y suscríbete. El bosque de la Llorona. Habíamos planeado una escapada tranquila al bosque. Era un día perfecto, soleado, sin rastro de nubes. Carla y yo estábamos emocionados por explorar un lugar que había escuchado en un viejo foro de senderismo. Nos adentramos en el bosque y pronto encontramos el río que tanto nos habían mencionado. El agua era cristalina y nos metimos a nadar un rato. Pasamos horas en el agua, bromeando y disfrutando de la paz del lugar. No había nadie más en kilómetros, o eso creíamos. El sonido del agua corriendo y las aves era lo único que se escuchaba. Pero al caer la tarde el ambiente cambió. Carla fue la primera en notarlo. ¿Has notado lo rápido que se está oscureciendo? Miré al cielo y sentí un nudo en el estómago. Las sombras de los árboles se alargaban de manera inquietante, y aunque era tarde, no debería haber oscurecido tan rápido. El sol apenas había comenzado a bajar. Sin perder tiempo recogimos nuestras cosas y comenzamos a caminar de regreso al auto. Lo que al principio parecía una ruta sencilla, se tornó confusa. Las ramas y los árboles se veían todos iguales, y cuanto más caminábamos, más parecíamos perdernos en el laberinto del bosque. No recuerdo haber pasado por aquí, dijo Carla, preocupada, mirando a su alrededor. Tampoco yo, le contesté. Los senderos que antes eran tan obvios, ahora parecían desaparecer ante nuestros ojos. Comenzamos a darnos cuenta de que estábamos dando vueltas en círculo. Para empeorar las cosas, la noche nos había alcanzado por completo, y una densa niebla empezó a cubrir el suelo, envolviendo todo a nuestro alrededor. Carla se detuvo en seco, con sus ojos abiertos de par en par. Me dijo, ¿escuchas eso? Me quedé quieto, intentando captar el sonido al que se refería. Al principio solo oía el murmullo del río a lo lejos, pero entonces lo escuché, un susurro, apenas perceptible pero presente. ¡Ay, mis hijos! Mi corazón se detuvo, el sonido venía del bosque. Carla me miró aterrada. «Eso no es posible», murmuré. Sabía de la leyenda de la Llorona, pero siempre la había tomado como una simple historia, una superstición. Pero allí, en medio del bosque, en esa oscuridad, el llanto se hacía tan real que hacía que la piel se me erizara. Seguimos caminando, apresurando el paso, intentando alejarnos del río y encontrar el sendero de regreso.
pero la niebla solo se volvía más densa y el lamento más claro. ¡Ay, mis hijos! Ahora lo escuchábamos claramente, más fuerte y cerca de nosotros. Carla agarró mi brazo con fuerza. Intentamos correr, pero algo en la niebla nos hacía sentir lentos, como si el aire mismo se volviera pesado, como si el bosque no quisiera dejarnos ir. Y entonces la vimos, entre los árboles, una figura alta, delgada, con un vestido blanco desgarrado. Caminaba lentamente hacia nosotros. Su cabello negro, enmarañado, caía sobre su rostro y sus manos temblorosas parecían buscar algo en el aire. ¡Ay, mis hijos! El lamento desgarrador de su voz hacía eco en el bosque. ¡Corre!, grité, tirando de Carla. Corrimos, sin mirar atrás, pero cada paso que dábamos nos hundía más en la oscuridad y el frío. La figura de la Llorona parecía seguirnos, siempre a la misma distancia. Su lamento resonaba cada vez más fuerte, como si el dolor y la desesperación la alimentaran. Carla tropezó y cayó al suelo. La ayudé a levantarse, pero cuando levanté la vista, la Llorona estaba a solo unos metros de nosotros. Su rostro pálido y huesudo se asomó entre los mechones de su cabello, y sus ojos, esos ojos vacíos, negros como el abismo, me miraban directamente. Su boca se torció en una mueca de dolor indescriptible, mientras extendía sus manos hacia nosotros. ¡Ayúdenme! ¡Devuélvanme a mis hijos! Gritó con una voz que parecía resonar dentro de mi cabeza. Tiré de Carla con todas mis fuerzas y seguimos corriendo, aunque mis piernas temblaban y sentía que el miedo me iba a consumir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos un sendero que reconocimos. Sin mirar atrás, corrimos hasta llegar al auto, jadeando y cubiertos de sudor frío. Encendí el motor y aceleré, sin detenerme ni un segundo para procesar lo que acabábamos de vivir. El lamento de la Llorona seguía resonando en mis oídos, incluso cuando ya estábamos a kilómetros de distancia. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y escucho su lamento en mis sueños. El bosque sigue allí esperando a otros que, como nosotros, se adentren demasiado en la oscuridad. Si te gustó el relato, apóyame suscribiéndote al canal y dando like. Cuéntame también en los comentarios qué hizo que fueran víctimas de la Llorona. Gracias por llegar hasta el final. En pantalla dejo 2 videos para que sigas desencadenando el horror.